Rebosa mi corazón palabra buena, mi lengua es como la pluma de un escriba muy ligero, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y el sacerdote Esdras era escriba diligente en la ley que Jehová había dado a su pueblo. En Radio Bendición comienza La espada del escriba. Sean bienvenidos a otro episodio de La espada del escriba. Hoy escucharemos una predicación del pastor Pedro Legrand titulada Parucía, Arrebatamiento y Epifanía. Que la disfruten. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida, para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y así lo hará. Entonces, fíjese, hermano, que la palabra nos dice que el Señor nos está preparando a nosotros para su parucía. Dice que Él nos va a guardar santos para su venida, en espíritu, en alma y en cuerpo, sin mancha. Entonces, para eso vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, hermanos, para darnos la oportunidad de que busquemos juntos la santidad del Señor. Cada vez que venimos a la casa del Señor a escuchar un mensaje, a escuchar la palabra, a danzar, a adorar a nuestro Dios, hermanos, es oportuno lo que Dios está haciendo con nosotros. Es necesario, que es nuestra santificación, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos consagremos a Él, porque de nada sirve, hermano, que vengamos a la casa del Señor si nuestra vida continúa igual como siempre. Si no hay un cambio, hermano, solamente nosotros nos estamos engañando. Hermano, yo tengo ya una cantidad bastante considerable de años en el Evangelio y he visto muchas cosas. Y hermano, no quiero decir con esto que todos nosotros ya tengamos el cielo ganado, porque no es así, porque el Señor fue el que pagó por nosotros, pero nosotros en agradecimiento a Él, lo que tenemos que buscar es consagrarnos a Él. Amén. Mire, hermano, lo único que nosotros podemos hacer para agradar a Dios es consagrarnos. Amén. Es buscar su presencia, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, dice, mire lo que dice: Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y así lo hará. Gloria a Dios. Entonces, Dios está en la total disposición, amados hermanos, de bendecirnos a nosotros para darnos la victoria, para que cuando el Señor sea manifestado, hermano, nosotros no seamos avergonzados. Aleluya. Fíjese que la palabra parucía es la palabra griega 3952, que quiere decir estar cerca, advenimiento, venida, presencia. Y yo le quiero contar que la parucía es una venida secreta del Señor. No todos van a saber de la parucía del Señor. Es decir, mire, la segunda venida del Señor se compone
de dos eventos principales, que es la parusía y la epifanía. Ahorita vamos a hablar de la parusía, porque la parusía es la venida secreta del Señor, porque Él no desciende a la tierra, sino que se queda en las nubes, esperando a la amada, ¿verdad? Entonces, esta segunda venida del Señor tiene la parusía, en que es una venida por los suyos y una venida pública en la cual todo ojo le verá, y a esa venida se le llama epifanía. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijos, permaneced en Él, para cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que Él hace, justicia, es nacido de Él. Entonces, hermanos, estamos preparándonos. Y esto es lo que yo les he venido platicando en otras ocasiones sobre nuestra preparación para el encuentro con el Señor. Debemos, como dice acá, estar confiados si nosotros estamos limpiando nuestra vida. El Señor se apareció secretamente en los días en que Él estuvo en la tierra después de su resurrección. Se apareció primeramente a las mujeres. Mateo 28, 9 y 10 para los que estén tomando nota. También se apareció a los de Emaús. Después se apareció a los apóstoles, de lo que platicamos precisamente la semana anterior. Recordará que hablamos de Jesús desayunando con aquellos 7 apóstoles a la orilla del mar. El Señor les había preparado el desayuno y entonces el Señor llama a Pedro. Y se acuerda toda la historia esa. Pedro, ¿me amas? Y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces podemos ver que el Señor no se apareció a todo Jerusalén, hermano, a todo Israel. Él podría haber, hermano, Él podría haber aparecido y hablado en el templo, lo que usted quiera, pero Él se apareció a los suyos. Entonces, ya han habido parusías del Señor. Él apareció, hermano, dice que estaban todos todos los discípulos del Señor encerrados por temor a lo que estaba sucediendo, que después de la muerte del Señor Jesucristo pensaron que los iban a traer también a ellos. Entonces estaban con las puertas cerradas y el Señor apareció en medio de ellos y les dijo paz. Hermano, y les dijo, ¿tienen algo de comer? Y allí estaba Tomás, se le apareció a Tomás, ¿verdad? En medio de todo aquel grupo. Y dijo, Tomás, ven, pon tus dedos en mis llagas para que sepas que soy yo. Y cuando Tomás se le acerca al Señor, le dice, Señor mío y Dios mío, lo reconoce. Aleluya. Entonces, fíjese, hermano, que ya la palabra nos habla de esas parusías. Y esa parusía se va a dar en este último tiempo. Recuerde que la parusía no es para todos, que es una venida secreta del Señor y Él va a manifestarse a aquellos que son suyos. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor,
que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Aleluya. Entonces, hermano, fíjese que aquí nos está hablando la palabra de las distintas etapas de la parucía. La primera etapa es la resurrección de los muertos. ¿Ah? Más bien yo diría, esta es la resurrección de entre los muertos, porque no todos los muertos se van a levantar, solo los que son de Cristo en su venida. ¿Verdad? Entonces fíjese usted que se oye la trompeta y el Señor ya viene. Entonces, ¿quiénes oyen la trompeta primero? Los muertos. Los muertos. Entonces, a los muertos se les da un cuerpo nuevo. Hermano, el Señor no va a levantar el mismo cuerpo, sino que va a ser un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. La gente se preocupa por eso, hermano. No sé si voy a cuando me muera, que me entierren o que me cremen, o que no sé qué, o que no sé. La gente siempre anda preguntando esas cosas. ¿Y qué pasa con los que se quemaron? ¿Qué pasa con los que se murieron en un avionazo, verdad? ¿En dónde quedó el cuerpo? Los que se murieron. Entonces, la gente se pregunta todas esas cosas, hermano. Pero, hermano, estamos hablando aquí de que ¿habrá algo imposible para Dios, hermano? No. Aunque esa persona se haya muerto y se lo hayan comido los leones, hermano, así lo va a levantar el Señor. Entonces, mire, esa es la certeza que debemos de tener en nuestro corazón, que tenemos a un Dios poderoso, hermano. Tenemos a un Dios grande en el que hemos confiado y Él no nos va a defraudar. Entonces, miren, no se entristezcan por los que se murieron, porque a ellos el Señor los va a levantar primero que a nosotros. Y después dice el apóstol, bueno, y luego los que hayamos quedado seremos transformados. Entonces se nos va a dar también a nosotros un distinto cuerpo. Mire, hermano, el Señor les mostró a ellos en su parucía un cuerpo diferente al que tenía antes de la cruz. Ese cuerpo podía atravesar paredes. Ese cuerpo podía comer si quería. Pero él no comió porque tuviera hambre o que necesitara comer, sino que Él comió para compartir con ellos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ya no vamos a necesitar comer, ya no nos vamos a cansar, ya no nos vamos a enfermar, porque el Señor nos va a dar un cuerpo como el de Él. Él tiene un cuerpo glorioso, nosotros un cuerpo glorificado, que va a ser similar al de Él. Entonces, mire, dice, pues el Señor mismo va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. ¿A dónde nos van a llevar? Al encuentro del Señor. ¿Pero a dónde? A las nubes. En el aire. Ahí es donde nos vamos a encontrar con el Señor. El Señor todavía no baja a la tierra. Todavía sus pies no van a tocar el monte de los olivos, el cual se va a partir a la venida del Señor. Todavía este periodo, como les digo, es un periodo para nosotros.
La parucía del Señor es un periodo de galardón para nosotros, porque ese es el premio para los que se guardaron para Él. ¿Quiénes son los que se levantan? ¿Quiénes son los que se van? La novia. Estos son los fieles. Ese es lo que se llama la novia del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, esto no es para todos. Aunque ahí hay un señor sotanudo de blanco que anda viajando por todas partes, ¿verdad? Que va a ir a Sudamérica en estos días y que usted ya lo conoce. Y él dice que todos somos hijos de Dios. Pero saber de qué Dios, ¿va? Entonces, esa es la pregunta. ¿Tenemos nosotros la seguridad de que si viene el Señor nos vamos con Él? Amén. Ah, no, hermano. Lo vi así como dudoso por un momento. Pero mire pues, ¿sabe por qué no ha venido el Señor? Porque Él sabe que todavía nos falta, hermano. Pero que nos estamos preparando para su venida. Y entonces fíjese usted que dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Entonces mire, lo primero que va a suceder en la parucía del Señor es el rapto. Entonces el Señor nos va a llevar con Él. Pero hermano, en el rapto, como le digo, no se llevan a todos. Solo es una parte. Arrebatamiento, mire, quiere decir arpazo, y que quiere decir tomar para uno mismo, escoger, apoderarse de algo, arrebatar. También la palabra nos habla de que ya hubo arrebatamientos en el pasado. Tenemos a Enoc, que fue llevado con el Señor por haber caminado con Él y haber agradado a Dios. Amén. Luego tenemos a Elías, también fue llevado al Señor, y el apóstol Pablo fue llevado, arrebatado al tercer cielo. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo acá que el Señor va a recoger a aquellos escogidos, porque una de las partes, mire, es tomar para uno mismo o escoger. El Señor va a escoger a aquellos que le han agradado. Entonces, nuestro trabajo es pelear por el rapto, hermano, por ser novia, por llegar a esa medida de la bendición que Dios tiene, porque ese es el primer galardón. El primer galardón de un cristiano es ser novia. Aleluya. Entonces, mire, ¿para qué nos lleva el Señor al cielo con Él? ¿Para qué? Para las bodas del Cordero, para casarnos. Entonces, mire, esos 7 años de la última semana de Daniel en la tierra es la tribulación. Es el periodo tribulacionario. Entonces, mientras en la tierra, hermano, el anticristo está gobernando desde Jerusalén, está sentado en el trono de Dios. Otra de las señales, hermano, es lo que está sucediendo en Jerusalén. Que en este tiempo, pues, ya ve usted que el presidente de Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Incluso nosotros estamos metidos en ese rollo, hermano. ¿Verdad? Porque Guatemala reconoció también a Jerusalén como capital de Israel y de hecho Guatemala va a ser el primer país en llevar de regreso a Jerusalén su embajada. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.
Mire, esto es maravilloso, hermano. Porque mire, Jerusalén se va a convertir en una piedra de tropiezo para todas las naciones. ¿Quién tiene una Biblia por ahí que me pueda leer en el capítulo 12 de Zacarías? Zacarías, tu Biblia, ¿verdad? Es que los hermanos, como son tan tecnológicos, ya no traen Biblia, solo teléfono. Zacarías 12. Sí, ahí hay alguien que lo tiene. Quiero que leas, que escojas algunos versos, porque primero habla de Jerusalén y después habla de la venida del Señor. Amén. Dice Zacarías 12:3, y sucederá aquel día que haré que de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Bueno, si querés hasta ahí. Y ahora leamos, me parece que es donde dice que todo ojo le verá en su venida el Señor. Es casi en los últimos del 12. Al que atravesaron, dice el verso 10 creo que es. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí y a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad-Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará la tierra cada familia por su lado, de la casa de David. En el 13 dice, la familia de la casa de Leví por su lado, sus mujeres y su familia, toda la familia de Simeitas por hasta su ahí lado. está bien, hermano. Gracias. Entonces, tal vez ustedes le ponen atención a eso y lo pueden leer en su casa, hermano. Porque fíjense que empieza Zacarías hablando sobre que Jerusalén se va a convertir en una piedra de vértigo en copa de vértigo para todas las naciones, en una piedra. Entonces, sí. ¿Aquí me ayudan con el micro? Espérame un segundo, ahorita lo van a llevar. Hermana Inés. Es interesante en el versículo 9 que dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ahí está. Bueno, entonces miren, va a haber una confrontación contra Jerusalén. El problema del mundo post arrebatamiento es Jerusalén. Pero ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Es que, hermano, de eso se trata precisamente. Mire, el Señor no va a permitir que su novia pase por la angustia, porque la angustia no le corresponde a la novia, la angustia le corresponde a Jacob. Porque Jacob, o sea, Israel, hermano, ellos se les dio una oportunidad y no la aprovecharon. Entonces, en el último tiempo, el Señor va a trabajar con ellos a marchas forzadas, y a través de lo que va a suceder allá, hermano, cuando se levante el anticristo a gobernar, va a ser un tratado de paz por 7 años. Va a ser un tratado, y hermano, ese tratado se va a romper a media semana. A los 3 años y medio se va a quebrantar ese pacto, y entonces va a dar lugar esto a la gran tribulación. Entonces, hermanos, mire, la iglesia, hay algunos que marcan el rapto en diferentes etapas.
pretribulacional, midtribulacional o al final de la tribulación. Hay, digamos, como algunos ministros que dicen que la iglesia tiene que pasar por toda la tribulación para limpiarse. Pero, hermano, yo considero, pues, a la luz de la palabra, que el Señor se va a llevar a la novia antes de la gran tribulación, antes de la tribulación, antes que aparezca el hijo de perdición, antes que aparezca el anticristo. Entonces, fíjese usted que, bueno, ahí hablamos sobre los distintos arrebatamientos y sobre, bueno, lo que estábamos hablando era sobre Jerusalén, ¿verdad? Y la venida del Señor. Entonces, esta es la venida secreta. Y dice así, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, primeramente, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, fíjese usted que aquí está hablando la palabra de turnos de resurrección. Y el primer turno, ¿quién lo tiene? Cristo. Luego, las primicias. Amén. ¿Quiénes son las primicias? La novia. Los muertos y los vivos. Los muertos y los vivos que llegaron a ser la novia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, y después de esto va a ser la resurrección de los que son de Cristo cuando Él venga. Entonces, estamos hablando, mire pues, para recapitular, porque yo quiero que todos entremos a este conocimiento, hermano. Mire pues, el Señor en su segunda venida viene primero y baja a las nubes. En las nubes recoge a aquellos que son suyos. Recoge a los muertos en Él y a los vivos que hayan quedado, que sean parte de este grupo. Entonces se los lleva, los arrebata, los lleva hacia Él y entonces en lo que en la tierra se está dando, la tribulación, arriba se están dando los 7 años de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Amén. Entonces, pero todavía Cristo no viene hasta la segunda venida, hasta que se completa en su venida epifánica. Entonces dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. ¿Cuándo va a ser? A ellos lo que les interesaba no era la venida pública. A ellos les interesaba la venida secreta y de la consumación de este siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado. No os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas sucedan, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolor. Aquí en esta versión dice solamente dolores, pero en la versión en inglés dice birth pains, dolores de parto. Entonces, mire, toda la creación está teniendo dolores de parto. Y todo lo que estamos viendo que está sucediendo en todas partes, hermano. Los terremotos, tuvimos un terremoto la semana pasada en Honduras. Hermano, ¿qué le puedo decir? Pues estamos viviendo eso. Las guerras y rumores de guerras, hermano, se dan todos los días.
que si no es el coreano, es el otro chino, y si no es el otro chino, es el otro árabe, y si no es el otro árabe, es Donald Trump, hermano. Entonces, Dios santo. Pero todas estas cosas tienen que suceder. Y eso va en escalada. Esto va en escalada. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando que veamos a todas esas cosas que están sucediendo, porque Él viene pronto. Nadie sabe cuándo. No hay una fecha, ni el día, ni la hora, pero se están dando señales. Entonces, hermano, es interesante que nosotros pongamos atención a las señales. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, incluso esto es profético. Sabe que desde que se dio aquel terremoto de Chile, hermano, dicen los conocedores de este asunto que el eje de la Tierra cambió de posición y que ahora los días ya no son tan largos como eran antes, sino que consideran que ahora son de 16 horas. Yo no sé cómo midieron eso, hermano. Le digo la verdad, yo lo ignoro, pero sí sé que los días se han acortado. Por lo menos las horas de sueño se nos han acortado. Gloria a Dios. Y entonces dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Entonces os entregarán, verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ¿no estamos viviendo ese tiempo? Mire, todas estas cosas se han dado. Falsos cristos, hermano, todos los días. Falsos ungidos, cada día. Hermano, el mundo ha entrado en un proceso tribulacionario. Muchos tropezarán. Mucha gente en el Evangelio está tropezando, hermano. Fíjese usted que las leyes que se dan alrededor del mundo cada vez son más contrarias al Evangelio. Estaba leyendo, hermano, que las Naciones Unidas, a través de una de sus hijas, pidió que en Guatemala se reconociera el matrimonio de personas del mismo sexo. Y ahorita hay una pugna, hermano, y por la cual debemos de orar, para que nuestro país permanezca fiel a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, fíjese usted que las cosas que se están dando nos enseñan que los cristianos vamos a ser odiados. Estaba viendo yo y lo estaba platicando con los hermanos hace unos días que sobre este señor Donald Trump. Fíjense ustedes que esto es interesante, porque Trump quiere decir el trompetista, el que toca la trompeta. Entonces, no es casualidad, hermano. Fíjese que Dios puso a ese hombre ahí. Aunque nos caiga mal, hermano. Yo no sé si a alguien le cae mal, pero a mí sí. Perdonen. Yo sé que a él que le importa, ¿va? Pero me cae
mal no por su personalidad, sino que porque ha hecho cosas que solamente una persona que no esté en sus cabales puede hacer. Pero dentro de todo ha hecho otras cosas que son buenas. Entonces, aquí hay una dualidad, ¿verdad? Como Faraón. Póngase usted Faraón. Dios escogió a Faraón y era su siervo. Dios escogió a Nabucodonosor y era su siervo. Dios escogió a Ciro y era su siervo. Dios escogió al diablo y es su siervo. Entonces, hermano, Dios pudo escoger a este hombre. Así es. Porque, mire, la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, hermano, ahí está el asunto. Entonces, fíjese usted que estaba oyendo yo que la semana pasada fue la entrega de los premios Golden Globes. Y en Estados Unidos se ha dado un movimiento de las mujeres porque han habido muchos abusos de tipo sexual en contra de mujeres, de hombres que están en lugares de influencia, y eso les ha dado oportunidad de levantarse y establecer un movimiento femenino, y encabezado por una señora afroamericana, ¿verdad?, llamada Oprah Winfrey, que es muy conocida en Estados Unidos porque ella tuvo un programa de televisión muy famoso y ahora tiene un canal, y entonces ahora a ella la están postulando, ¿verdad?, así entre bambalinas, para que en las próximas elecciones ella sea la presidenta de Estados Unidos. Entonces, yo no sé si ella va a quedar o si porque oí también a otra señora que dijo, no, ella está muy contenta con sus millones y con lo que hace, ¿verdad? Entonces ella no necesita ser presidenta. Pero a mí me llamó la atención, hermanos, las cosas que esta mujer ha hecho. Ella se llama a sí misma cristiana, entre comillas, ¿verdad? Porque ella dice que todos los dioses valen. No importa cuál sea tu Dios, todos te van a llevar a un mismo lugar. Entonces, yo le digo, ese es el pensamiento de esta mujer, ¿verdad? Y ella hizo una entrevista famosa con aquel famoso predicador también, Joel Osteen, ¿verdad? Y a él le preguntó sobre qué pensaba él sobre el movimiento de lesbianas, gays y todo eso, ¿verdad? Y entonces le dijo, para Dios no hay problema. Hermano, y la Biblia, se voló la Biblia totalmente. Entonces, mire, entonces esta mujer está metida en una situación de falsa doctrina. Ella es un falso profeta, digámoslo así, o una falsa profetisa. Y esto nos está metiendo a nosotros, hermano, en un tiempo en que los cristianos van a ser odiados. Porque nosotros somos, hermano, el cristianismo es un problema. Incluso en Estados Unidos, todavía hay gente temerosa de Dios en Estados Unidos que son cristianos. Así como somos nosotros, también hay allá. Gloria a Dios. Gente que teme a Dios, hermano. Y entonces ellos dicen, los cristianos son el problema. Y entonces, hermano, va a venir un tiempo de persecución sobre la iglesia. Va a venir un tiempo yo no sé si vieron ustedes lo pusieron en las noticias de que en China habían destruido la iglesia, una de las iglesias cristianas más grandes. La destruyeron en estos días, ¿verdad? Entonces,
le puedo decir, hermano, que la iglesia va a venir a un tiempo de persecución. Por eso es que estoy leyendo esto, para que todos nos enteremos que no es lo que dicen las noticias, sino que es lo que dice la palabra. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque van a haber grandes señales, pero nosotros no debemos de irnos por las señales, sino que tenemos que guardar nuestro corazón y buscar una doctrina que sea sana. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Hermano, había un rótulo ahí por la 27 calle, donde decía que Jesús era una mujer. No sé si lo vieron ustedes, hermanos. Entonces, les digo, estamos llegando a ver todas estas cosas, hermano. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Mire, entonces está diciendo, va a venir un tiempo en que la venida del Señor ya no va a ser secreta, sino que la venida del Señor va a ser pública. ¿Por qué? Porque todos le van a ver, así como resplandece un rayo del oriente hasta el occidente, así todos van a ver la venida del Señor. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mire, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, hermano. No lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo está diciendo Perico de los Palotes, hermano. Aquí lo está diciendo el Señor. Y dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Entonces, hermano, vendrá el tiempo, y esto es a lo que se le llama la epifanía del Señor, la venida pública del Señor. Tito 2:11 dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación para todos los hombres. La gracia de Dios, hermano, se manifestó, es decir, el favor de Dios para todas las personas. La voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación epifánica de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, el Señor ahora, al concluir los 7 años de la gran tribulación, Él aparece. Y esa es su venida epifánica. Epifanía, mire usted, es la palabra G2015, que quiere decir alguien que se manifiesta. La manifestación, la venida del Señor, es
una aparición, es el resplandor de la venida del Señor. Fíjese usted que la palabra parusía, por ejemplo, se usaba para cuando un rey iba a visitar un pueblo, por ejemplo. Digamos, los gobernantes, los césares, gobernaban desde Roma, pero iban a visitar las naciones conquistadas. Entonces hacían incluso una moneda, póngase, una moneda en la cual se anotaba la fecha de la visita del rey a esa provincia. Entonces, siempre había un antes y un después de la venida de un príncipe. Y eso es lo que va a suceder en la Epifanía del Señor. Él va a aparecer y va a ser tal el resplandor de su gloria, hermano. ¿Se imagina, hermano, el Señor viniendo? Es que, hermano, pero ¿cómo le puedo ilustrar la gloria del Señor, hermano? Imagínense, Epifanía quiere decir eso, el resplandor de su venida. Es como, exacto, como el sol, digámoslo así, como el amanecer. Entonces vendrá después de la semana 70 de Daniel, después de aquella semana de sufrimiento, aquella semana de gran batalla. Los mártires están muriendo en ese tiempo. Muchos han muerto por el Señor. Y entonces dice que Juan vio una gran multitud que no se podía ni contar. Y entonces les preguntó, ¿y quiénes son todos estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación, de haber ido a lavar sus ropas. Santo Dios. Entonces, mire, aquí hay dos oportunidades. La retrasada. Hermano, qué horribles son las retrasadas, hermano. Todas las vacaciones, ¿verdad? Sufriendo. Pero esta retrasada es para siempre. Entonces, mire, mejor ganamos en primera, hermano. Mejor nos vamos con el Señor para no pasar la gran tribulación. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Segunda de Timoteo 4:1 dice, Tito, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Entonces fíjese usted que cuando el Señor venga, va a juzgar a los muertos con su propia presencia. Santo Dios. Con su parusía, en su epifanía, perdón. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Allá se estaba diciendo, el Señor ya vino. Porque usted sabe que en el año 70, Antíoco Epífanes, hermano, llegó a Jerusalén y destruyó todo Jerusalén y destruyó el templo. No quedó piedra sobre piedra, tal como el Señor lo había dicho. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí es donde sabemos, hermano, que el anticristo va a venir y se va a sentar a gobernar durante esos años, esa última semana.
el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, va a venir el día en que el anticristo se va a sentar en el trono de Dios. Entonces, una de las cosas, amado hermano, que va a suceder en el final de los tiempos es que se va a levantar el tercer templo. Cuando ustedes vean, hermano, que se está levantando el tercer templo, tiene que preguntarse, Señor, ¿será que ya me quedé? Hermano, pero mejor no lo pregunte. Mejor veámoslo desde arriba. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, dice, no os acordáis que, bueno, esto ya. Y dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Es decir, mire, ahorita el Señor, el Espíritu de Dios está deteniendo la venida del anticristo o la aparición pública del anticristo. Pero ese Espíritu ya está en medio de nosotros, hermano. ¿Cuántos anticristos se han levantado, hermano? Todos los días. Solo vean las noticias. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Es decir, hermano, yo veo la mano del Señor deteniendo esto. Diciendo, todavía no, por mis escogidos, por mis amados, porque yo anhelo que todos vengan conmigo, porque las bodas están prontas. Hermano, la venida del Señor es muy pronta. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, yo quiero que vea este punto en 2:8, que dice que cuando venga el Señor, el enemigo, el anticristo, se va a manifestar. Y va a estar gobernando, y va a estar diciendo, y poniendo, y quitando, y haciendo, y matando a todos los que quedaron. Pero entonces dice, el Señor matará a aquel con el espíritu de su boca, con su palabra. Hermano, Él va a decir una palabra. Pero mire, dice, y destruirá con el resplandor de su epifanía. Cuando Él venga epifánicamente, su gloria va a ser tan grande que todos sus enemigos van a caer. Aleluya, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso. Yo quiero que vea esto, hermano. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces va a haber mucha gente que no reconoce el amor de Dios, hermano, y no pudieron ser salvos. Entonces, una de las cosas importantes, hermano, que nosotros enseñemos y manifestemos
es el amor de Dios. Rebosa mi corazón palabra buena, mi lengua es como la pluma de un escriba muy ligero, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y el sacerdote Esdras era escriba diligente en la ley que Jehová había dado a su pueblo. Ha terminado la espada del escriba. Nos reencontramos mañana en el mismo horario.